Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, sobre todo en nuestro curso bíblico, Nuevo Testamento, reflexionamos Hechos de los Apóstoles. Queremos subrayar un versículo, ¿verdad?, de toda esta narración tan linda, tan interesante de la fundación de la iglesia de Corinto, que comienza en el capítulo 18, del 1 hasta el 11. Nosotros hoy queremos reflexionar el versículo 8, en que Crispo, que era justamente el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Entonces después se dejan bautizar también muchos otros habitantes de Corinto que creen, que habían escuchado a Pablo, abrazaron también la fe y se hicieron bautizar. Y bueno, estos son los elementos, queridos amigos, que vienen como consecuencia, ¿se dan cuenta? La prédica, el anuncio, ya ena, llamombe uana, va peñan de yara a lleva. Y cual caseñan de hina, amba ella va peñan de yara, ñan de no, ñan de atoña, y ñan de hina, dale fuerza, ánimo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a caminar? ¿Verdad? Porque siempre decimos, la palabra de Dios para nosotros es nuestra hoja de ruta. Ani que penderezar ahí peao. La ñande hoja de ruta que dice inamo morubi bañan de jay pues cuyana bañan de kobe. Va esa bañan de jay koana. Va epala ya poana. Algunas veces, queridos hermanos, nos sorprende. Seguramente ustedes también se quedan sorprendidos, porque yo sé que ustedes son gente de bien, gente que se han bautizado, gente en que estamos, ¿verdad?, en ese camino de procurar lo mejor, la vida de Dios. Solamente que muchas veces necesitamos informarnos un poco mejor, o sea, hacer nuestra catequesis. Cuando que tenía catequesis bíblica, y no sé yo qué era, la ñante ya poco. Cuando ya pues exégesis bíblica de una manera de los grandes estudiosos, ¿verdad? Yande aveña mañana ya eina ya huerú peo ye jaima me pe oye ya poma me pe umiñan de yo que era oye yukai ve se porque yo hice mucho tiempo, ¿verdad? El tiempo de la exégesis que se llama. Era guapo bebé de niño petén biblioteca 24 horas. Hareñe punoreña mindo urina. Harejeka, harejendu, harejesha, va eva las iseo peajina muy pou. Y cada uno va dando ese granito de arena en la reflexión. Hoy cual caja ñandea lleva el sentido profundo.
Pero la UPBT ñane diga tomo ahí la que porque sobre 1 o 2 versículos ñane con batago ave 24 horas haya evitado, nunca terminamos ahí la ñane mensaje principal de lo que hay detrás, porque este tío en la reflexión la pone entre ellas lleva. Pero ñande ya ojina lleva. A la ñande ya pero en un sentido mucho más de catequesis bíblica. La catequesis bíblica, catejeo, pe ñandea lleva yaguerúa pe ñandere coebe. Hago aña, ñame como testimonio, ñamo ingebe ñandere pupe, ñandere coebe, ñande apunto ume, jape ñañamindo urire, lleva ñaña pero ñambo hasa, ñandera pisa cuera. Japendera pisa oña pea de su, de envireco, de menan de abuela, de ranji, de comunidad, mandi para embapo, es decir, la sociedad, peñan de ñemejame. Entonces, peala ñamongu, eana lleva, peñan de conazoy, te bella huerecoa, peñan de yaraje, yañan de hinaja, ñande no, ya lleva, ñande atoya, ñande dale, pe muy que no. Entonces, es una catequesis bíblica, es un aprender el significado de lo que el Señor nos quiere ir transmitiendo. Entonces miremos un poco hoy. Estamos hablando y subrayando el versículo 8, en que Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Eso es lo que subrayamos principalmente. Y Crispo era uno de los pocos en Corinto a quien Pablo bautizó personalmente. Pablo le bautizó personalmente. Pablo, cuando bautiza, sella hoy la cristiana. Espérame. ¿Se acuerdan justamente en el capítulo 1 del libro de los Corintios? Es ahí donde encontramos a Pablo que le bautiza a Crispo, ¿verdad? Pero y posiblemente es a Pablo con la comunidad, porque hay comunidad. Y entonces por eso Pablo le echa un poco la caña, ¿verdad? Hay discordia entre ustedes. Y eso no puede ser. Discordia. Uno sobre el otro. Por la cuestión del nepotismo, por la cuestión de lo que ustedes quieren, por la ley de acuerdo a los intereses de un grupito. Es cristiano peana. Entonces por eso Pablo se pone muy, muy enojado, ¿verdad? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente yo no he bautizado a ninguno, excepto a Crispo y a Gallo, una bebé. Cuando se está fundando la iglesia de Corinto. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en el día de hoy, viernes de ceniza, este tiempo de Cuaresma, un llamado a la conversión. Lectura del libro de Isaías, capítulo 58, del 1 al 9a. Así habla el Señor Dios: grita a voz en cuello. No te contengas, alza tu voz como una trompeta, denúnciale a mi pueblo por su rebeldía y sus pecados, a la casa de Jacob.
Ellos me consultarán día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo harían una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas, les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos afligimos y tú no lo reconoces. Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas, para golpear perseverantemente con el puño. No ayunen como en esos días, ni quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo? El día en que el hombre se aflige a sí mismo, doblar la cabeza como el junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza, ¿a eso lo llamas ayuno, el día aceptable del Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Y así continúa la palabra del Señor. Creo, queridos amigos, que no es necesario ni explicar demasiado, porque hay tema coñante. Ya durante este tiempo de Cuaresma el ayuno. Ahorita me catreteo, me hacienda caro y pan y agua peante y que esto que aquello. O ponata hoy porque veces se pirueta o lo que sea. No, no tiene nada que ver, queridos amigos. El ayuno significa verdaderamente, como el Señor nos dice en esta parte, y nos dice muy bien: este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos, romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento, albergar a los pobres sin techo, cubrir al que vea desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Queridos amigos, tiempo de Cuaresma, ya lleva peñandi charo yerureñande ya yesape ya yesakwa peñandera pisape oñañande kere upeandi la ñamba pona aupeisa oñandi pa lleva ya kakwa maisha. Y hagamos que nuestro pueblo viva dignamente, que el hombre viva en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad: panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Lo que has hecho por mí es de locos, que me elijas a mí, que soy poco, que me ames tanto, que no te alcanzo, pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Solo tengo para decir
aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414-866 y el 0972 191 525. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 18. Qué hermoso que es, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, impresionante. Hechos de los Apóstoles. Accionar de los Apóstoles. Para la Ñande ya pone como consecuencia, ¿verdad?, de la vida cristiana. Cuando hay catequesis bíblicas a huella PM en el primer bloque, ¿verdad? Ya ando a Juan, ya viendo uña mañana, ya esa, ya muy que venían de recobe, apeña, pero ya vuelo guataje, va venían de Yara, oyero de Jaisa Ñande. Así que, queridos amigos, ahora estamos, ¿verdad?, en este tiempo tan importante
de un estudio bíblico que nos tiene que ayudar a todos a dar pasos también hacia una verdadera conversión. Recuerden que Pablo, cuando llegan sus compañeros aquí, están llegando ya de Macedonia, que bajó a predicar, se nota que Silas y Timoteo eran un poquitito más tranquilos, como eran más jóvenes, y a mí veo y lleva ya que Pablo, decíamos y hablamos tal vez que también el aguijón de Pablo puede haber sido esta forma muy temperamental y de choque, ¿verdad? Pablo es de choque, se va, lucha, pelea, entra. Entonces, en adelante los lo llevo a Pablo, lleva porque les dice las cosas sin pelos en la lengua. A la ñande ya eran sin pelos en la lengua, estaba en la, yo estoy al lado molestar, estaba en la, como iba y pase, en la PGI, porque tal vez estamos acostumbrados a que no se nos diga la verdad así, sin vaselina, ¿verdad? Directo, y te lo veo. Entonces, allá se de piroma y nada. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, Pablo te habla sin ninguna vaselina. Y entonces después puede ser que él se dé cuenta, porque las consecuencias también es una reacción de personas que no están preparadas. Cuando son personas que no están preparadas, adelante, perdonad, ay, sí, pobrecito Pablo, usted que es representante de Jesús, que bien, que nos anuncia el Evangelio, que bueno, ya llevo vete, no, más bien, por aquí, dale, ya rey, tape, moña, ya, ahí. Y entonces Pablo, en muchas ocasiones, como hemos leído anteriormente, de Berea, por ejemplo, ya, como cañí Pablo, y le llevan, le esconden, le hacen correr, le meten en una embarcación y le mandan. Y viene hasta Corinto. Vino solo. Ni otro negativo no entendéis, va para el Silas y los otros que están con él, ¿verdad? Timoteo, posiblemente están en Lucas. De Lucas no dice nunca nada así como nombre, ¿verdad? Pero, o tal vez Lucas vino con él, ¿verdad? Se escapó con él porque si tenemos después la narración de lo que va pasando en Corinto, alguien pues tuvo que escribir lo que Pablo iba haciendo, ¿verdad? O si no, Pablo después le contó a Lucas para que él pueda narrar un poco lo que había pasado allí, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas son cosas muy interesantes que nos hacen reflexionar, que nos hace pensar y que nos hace entonces entrar en este camino y en esta reflexión para que entendamos que la vida cristiana y que el anuncio de Jesucristo no es una cosa así improvisada, sino que es una cosa también bien pensada, bien elaborada. Y por eso es que Lucas después, al final, va escribiendo todos estos detalles importantes. Y si habla de ese aguijón, posiblemente también, según algunos estudiosos de San Pablo, dice que ese aguijón era su mismo temperamento. Y esa Pablo me gato en ti. Señame, te ves. Sergele Tebios, ella va a ser ya, a ver acá un momento en vez de que se voy para Pai. Pero siempre queda también otros que tienen ese temperamento y que son un poquitito más austeros, más recatados y dicen, no, pero lo que este tipo está diciendo es cierto. Reíla, ñañe muy, ñañe un barete uña, deja ya por la ya posea, porque en el fondo se da cuenta, ¿verdad? Y esa pues es la conversión. ¿Conversión qué es eso? Darse cuenta en primer lugar para poder acercarse, mirar la propuesta y después decir, sí, por aquí tenemos que caminar, porque si no caminamos por aquí no vamos a poder llegar a lo esencial y lo fundamental. Entonces, miren, Crispo fue uno de los pocos en Corinto a quien Pablo bautizó y quien ya hemos leído ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 14. Muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Pablo dijo qué clase de personas eran estos corintios en 1 Corintios 1:26. Pues miren, hermanos, su vocación. Porque en la yo apoyo no lleva.
Lleven instrumentos mintejina. Lucas, al final digan, somos pobres, instrumentos que debíamos hacer, que hicimos lo que teníamos que hacer. Somos unos pobres, ¿verdad? O sea, hasta ahí llegamos. ¿Quién soy yo, verdad? Nosotros somos pobres instrumentos en manos del Señor. Siervos inútiles somos. Pero sin embargo somos instrumentos en manos del Señor. Pero ellos al final dice, hicimos lo que teníamos que hacer. Ojalá que todos también nosotros al final digamos eso. Ya, vanagori. She sishanamo, tu ishanamo, tendota ishanamo, pa ishanamo, obispo ishanamo, ayapo venían de llano yerureba de cueshemi, ayapo hamma. Se yo que cuerami. Eso que el Señor puso en mis manos, lo he realizado. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Divino niño de flores, cierto nace en Belén, 33 años cabalpe, Reye Yuca en Jerusalén, Reye Yuca en Jerusalén, por ello los judíos hoy agarra, hoy al pronto declara, al pronto declara,
a los judíos donando, a los judíos soñando. El día de Viernes Santo de los santos y de pasión, el dolor que del martirio que nuestra madre sufrió, más arriba de Belén, 4 leguas del Calvario, dedichaba Jesucristo, todo vestido de blanco, que de pronto ha llegado, ya lo ha crucificado, la espada de espina ya está remarcando los clavos. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y guiarme a la patria celestial, con el ángel de María, la grandeza celebrar, transportado de alegría, su fineza pública, cuando el suelo del cielo, del cielo remian, salve Cristo de este suelo triunfador del Satán. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 8 también, capítulo 18, capítulo 18, versículo 8. Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Desde entonces, muchos habitantes de Corinto que habían escuchado a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Esta es la consecuencia, a pesar
de que nosotros habíamos leído en el versículo 6 que muchos habían injuriado, blasfemado del tal Yeshua, del tal Kyrios, del tal Cristo. Nosotros, según nuestro Antiguo Testamento, según la Torah, según nuestras reflexiones, según el fariseísmo, en fin, cada uno dentro de su corriente y de su interpretación del Antiguo Testamento. Y así también, ¿se acuerdan que un poquitito anteriormente, en el 17, en el discurso del Areópago que está antes de esto, Pablo también presentaba, pero ahí ya estaba presentando a los paganos. Y ahí Pablo tiene que hacer una historia de salvación. Y una historia de la salvación dentro de la humanidad. Es por eso que comenzó a hablar primero desde el Dios Pantocreator, ¿verdad? Del Dios creador. Bueno, vi el discurso. A veces después la humanidad misma que peca. Pero al mismo tiempo, ¿se acuerdan que habló también de que todos tenemos esas riquezas de parte de Dios? Y que todos tenemos que poner ese granito de arena. Es la humanidad, ¿se dan cuenta? Pablo tiene, ya dijimos, la escuela de Gamaliel. Estaban las dos escuelas, la de Gilel y Gamaliel. La de Gilel era más bien acentuar orecuete, es decir, nosotros el pueblo elegido. Ya no hay problema. Gamaliel es un poco lo que hoy en día sería la teología protestante. La teología protestante pues habla mucho, ¿verdad? Del nosotros, yo y Dios, nosotros, el pueblo, nosotros, ¿verdad? Y entonces ahí uno desvirtúa, ¿verdad? Sobre todo desde esta teología, porque no mira mucho el aspecto social, no mira mucho el aspecto de la caridad, no mira mucho ese aspecto. Ciertamente que es uno de los elementos, no estamos diciendo que esté mal, pero no nos podemos quedar en eso, porque justamente el elemento caritativo es lo que después tiene que abrirnos justamente al hermano. Por eso que se insiste mucho en fe y obras, es decir, la caridad. Nosotros no podemos quedarnos en esa teología simplemente de la fe. Yo creo, tu único Salvador, yo. Ñande yo y pave. Allá vitao bebé, ñamañala, ñande apunua. No. Realmente es la fe. ¿La fe en quién? ¿Para qué te sirve la fe? ¿Por qué yo creo en Jesucristo? ¿Para qué creo en Jesucristo? O mejor dicho, ¿para qué creo en Dios? Porque creer en Jesucristo es creer en Dios. Jesucristo lo que hace es dirigirnos al Padre, ¿entienden? Entonces por eso hay que hacer teología, porque si no, no entendemos y no sabemos. Y de ahí viene el problema, por ejemplo, que ellos tienen con la Madre de Dios. ¿Por qué? Y porque no entienden que aquí hay una encarnación. Ellos, a pesar de que no lo dicen, ellos no están aceptando la encarnación. Esta es una herejía que ya de tiempo de los primeros padres se discutía. Hoy en día ya nadie habla de esas cosas de herejía, pero en realidad el no aceptar a la Madre de Dios, la Theotokos, era uno de los problemas de los primeros padres, siglo IV, ¿verdad? Que se soluciona ese problema dentro del cristianismo. Ellos lo vuelven a hacer resurgir, que no es luego ni Lutero, no es Lutero. Esta es una invención posterior del protestantismo, ¿verdad? Estos son simplemente para crear divisiones, ¿verdad? Y entonces hacer que sus seguidores tengan algo del que aferrarse. Entonces tienen que lanzarse contra algo. Vos para mantener a tu gente dividida de otro tenés que poner pues alguna barrera para decir eso no puede ser así, eso no puede ser así, ¿entendiste? Bueno, pero ¿por qué les decía que posiblemente no entendemos bien lo que es la encarnación? Porque la encarnación justamente hace presente a Dios en Jesucristo a nuestra realidad humana. Este es todo un tema, ¿verdad?, que tenemos que desarrollar. Ahora simplemente lo hago así de paso, ¿verdad? Pero es importante que tengamos. Lo que Pablo aquí está insistiendo es justamente eso. Si él pertenece a una escuela universal, y Lucas después lo que va a hablar es de la universalidad, de la propuesta que trae Jesús, justamente. Jesús es universal. Por eso Jesús es católico en realidad. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio.
No podemos quedarnos en nuestro grupito. No podemos ser nosotros, simplemente yo y Dios y punto. Y nos olvidamos de lo esencial y lo fundamental que ustedes tienen que saber y que todos tenemos que saber, que la Biblia se escribe en realidad para la comunidad. Esto se escribe para la comunidad, no se escribe para el yo. Esto se escribe verdaderamente para la comunidad y tiene la relación directa en el diálogo comunitario. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tras describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y sobreabundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la tercera frase, que Dios es lento para la ira. Ahora, esto puede sorprender a algunos. ¿No que el Dios de la Biblia está frecuentemente airado, castigando a las personas por sus pecados? Pues resulta que en la Biblia, la ira de Dios tiene muchos matices y eso la hace mucho más interesante. En hebreo, la frase lento para la ira se pronuncia erich apayan, literalmente de larga nariz. Pero, ¿qué tiene que ver la paciencia de Dios con una nariz larga? Pues primero tenemos que ver la manera más común de decir que alguien estaba molesto en hebreo. Su nariz se ponía roja, como en la historia de José, cuando Potifar pensaba que José había tratado de acostarse con su mujer y su nariz se encendía de ira. Usualmente se traduce como se encendió su ira. Está describiendo cómo el cuerpo, especialmente el rostro, se calienta cuando nos llenamos de ira. Entonces, en hebreo, las principales palabras para la ira son nariz o calor o nariz caliente. Es por eso que una persona paciente es llamada alguien de larga nariz, porque toma mucho tiempo para que su nariz se ponga caliente, como en el proverbio bíblico, que la sabiduría de un hombre es su larga nariz, es decir, que sea lento para la ira. Ahora, en la Biblia, Dios se aira en diversas ocasiones, pero Él no tiene una nariz ni se enciende. Estas son metáforas que utilizan nuestra experiencia de la ira caliente para describir cómo se siente Dios cuando ve la maldad humana. Similar a cómo tú te molestarías si ves a un niño ser maltratado, así Dios se aira cuando los humanos se oprimen unos a otros y arruinan su mundo. En la Biblia, la ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo, pero Él es lento para la ira, lo que significa que Él otorga mucho tiempo para que las personas puedan cambiar. Como en la historia del Éxodo, cuando Faraón esclaviza a los israelitas y hace que sus bebés sean lanzados a las aguas. Dios envía a Moisés a confrontar a Faraón y él recibe 10 oportunidades de dejar ir a Israel, pero luego de la 10ª vez que lo rehúsa, Faraón sale en sus caballos a destruir a los israelitas, por lo que Dios lo destruye en las aguas. La propia maldad de Faraón es redirigida sobre él y leemos que esto es un acto de la ardiente ira de Dios. Ahora, eso es algo bastante intenso, pero piénsalo. ¿Dios no sería bueno si Él no se molestara con la maldad de Faraón y decidiera hacer algo en algún momento? Y nota que la ira de Dios se expresa en entregar a Faraón a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esta es la manera en que se muestra la ira de Dios a lo largo de las Escrituras, como en la historia de los israelitas, una y otra vez, por cientos de años. Ellos traicionan a Dios, quien los rescató de la esclavitud. Y si bien Él les da muchas oportunidades de arrepentirse, ellos continúan dando su alianza a los dioses de otras naciones. Y en cada ocasión leemos que la ardiente ira de Dios se encendió contra los israelitas. Pero nota lo que siempre sigue. Dios los entrega en las manos de sus enemigos. Israel quería servir a los dioses de otras naciones, así que Dios en su ira les da justamente lo que ellos quieren. Y esas mismas naciones regresan y derrotan a Israel. Esto es similar a lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos.
Él dice que la ira de Dios se revela contra la maldad humana y 3 veces nos dice cómo eso luce. Dios entrega a los humanos como presa de sus deseos destructivos, aunque esto los lleve a la muerte. Pero Pablo también dice que Dios es paciente al darle tiempo a las personas para entender su situación y cambiar. Porque recuerda, la ira de Dios es la respuesta a la maldad humana y está basada en un rasgo más profundo de su personalidad, su compasión y su amor leal. Dios no está satisfecho con dejar a las personas en su autodestrucción. En la Biblia, Dios está en una misión de rescate. Esa es la razón por la que Jesús dijo que iba a Jerusalén a morir. Como una demostración del amor de Dios por sus enemigos, Él se pondría en el lugar de su pueblo que había elegido la autodestrucción y tomaría sobre sí las consecuencias de sus decisiones sobre sí mismo. En la vida, muerte y resurrección de Jesús vemos la ira de Dios contra el mal y su amor por las personas, trabajando juntos para proveer perdón y vida a la humanidad que está perdida en su propia ruina. Así que la ira de Dios en la Biblia es algo muy importante, pero no es el final de la historia. Cuando Dios está molesto y trae justicia, es porque Él es bueno y es extremadamente paciente, obrando su plan para restaurar a las personas que Él ama. Y eso es lo que quiere decir que Dios es lento para la ira. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras, no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas.
tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 8, principalmente, y vamos mirando estos que blasfeman contra Jesucristo, lo dejan de lado. Y atención, que la blasfemia no significa, ya hemos dicho en otros cursos anteriores, ustedes pueden ir a YouTube, vayan mirando un poco todos los cursos que tenemos ahí en YouTube, Ñandeyarañe'e, el Nuevo Testamento y los otros cursos también que tenemos, y ahí entonces en la sección de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que encontramos aquí, queridos amigos? Una de las cosas esenciales y fundamentales. Cuando te habla de que estos en el versículo 6 le contradecían y blasfemaban contra Jesús, lo que están diciendo es directamente que no están aceptando el plan de salvación. Por eso blasfeman contra él, no le aceptan a Jesús. Porque Lucas después dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Por eso. O sea, el perdón no es que Dios te castigue y Dios te dice, castigata. Dios no dice eso. Sino que el hecho de que nosotros no aceptemos en el plan de salvación el accionar de Dios, que lo hace Gálatas 4:4 a través de una mujer. Por eso yo estaba diciendo hace rato y me refería, ¿verdad?, a la teología protestante, que, bueno, por eso sobre todo las sectas, porque las teologías verdaderas de estudios serios, entonces encuentra siempre la figura de María, elemento esencial para la encarnación. ¿Cómo se va a encarnar? ¿Cómo? Decime. No sé. Viene a hacer no sé qué cosa, ¿verdad? O sea, no tiene sentido. Dentro de la lógica humana, ¿entienden? Dentro de la lógica humana. Es imposible. Porque la lógica de Dios, si se encarna, es justamente para que nosotros podamos a través de la carne, a través de la encarnación, entender la lógica de Dios. No sé si me explico. Anda y apoyo la teología. La protestante anda y apoya la teología. Entonces ya pongan, ya estudiaban, y dice, vea, ya lee, ya guapo, ya calcula. Anila ñañe en bareiti. Y entonces, si se hace esa teología, uno va a entender muy bien por qué Pablo está insistiendo aquí, ¿verdad? O Lucas, el autor sagrado de Hechos de los Apóstoles, nos está diciendo y nos está contando que había un grupo que absolutamente no aceptaba absolutamente, ¿verdad? Y entonces estaba dejando de lado elementos esenciales de la misma encarnación. Y si nosotros sacamos la encarnación, entonces vana sería nuestra fe, ¿verdad? O sea, sería imposible entender el plan de salvación. Y por eso es que muchos después se separan
alejándose, se tuvo que alejar Pablo. ¿Por qué? Porque ya no le aceptan. Ya de nuevo, Ñemosén, llega a Pablo. Y ahí se fue a la casa de este Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios y cuya casa lindaba con la sinagoga. Over. Este señor le recibe, bueno, yo ya huimí por lo menos, ya monguetamí a Becheroga. Y ahí, nuestro versículo 8, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Es decir, aquí está la consecuencia, queridos hermanos. La yacrillana, al final de cuentas. Tenemos que anunciar, porque este es el anuncio de Jesucristo. Este es el anuncio que nos trae el Señor. Si nosotros nos acercamos, si nosotros reflexionamos, si nosotros hacemos un paso importante en el camino de la fe, ciertamente que el creer, la palabra fe, está apuntando al adherirse a Jesucristo. Adherirse a Jesucristo. Pero toda adhesión a Jesucristo no puede quedarse solamente. ¿Qué quiere decir adherirse a Jesucristo? Me vuelvo ahí. Ya venían de ya. Yo la llevo a ver el famoso taja. Vean, te dice ese ejemplo. ¿Por qué? Porque vean, ya venegazones, no sé. Taja, venegazones. Bueno, vean, dice la creer. Esa es la fe. Me adhiero a Jesucristo. Me adhiero. Entonces, ¿qué quiere decir la añe prende venían de ya? Y quiere decir que yo estoy convencido y digo, bueno, esta es la fe en la que yo debo caminar. Desde ahora tengo que caminar, pero al adherirme a Jesucristo, entonces comienzo a intensificar el conocimiento sobre Jesucristo. El seguimiento implica entonces el conocimiento. Es lo que en el proceso de la vida cristiana se llama el querigma. Ahí apunta a la primera parte, querigma, esencial y fundamental para que te entusiasmes. Ahí viene la catequesis. Eso es lo que nosotros procuramos hacer aquí. El catejeo, catequesis bíblica, conocimiento, saber lo que creemos, dar razón de la fe. Después va a venir la liturgia, que también ya dentro de poco, ahora tendremos nuestro programa aquí en Ñande Yarañé, que nos ayuden verdaderamente a dar pasos importantes. La liturgia, celebrar, ¿qué es? Y por último, la cuarta parte. No hay liturgia, no hay catequesis, no hay adhesión a Jesucristo, si después no hay diaconía. Las obras, queridos hermanos. Y se dan cuenta que si nosotros no entendemos eso, dentro de una teología protestante, lastimosamente, la fe es incompleta. La fe solo tiene su razón de ser cuando nos lleva al obrar, es decir, la caridad. Cuando nosotros hacemos diaconía. Entonces, queridos hermanos, estamos faltos de algunos elementos esenciales de la vida, del seguimiento de Jesucristo. Bueno, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.